Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Pues sean bienvenidos a un archivo más del mundo antiguo y el libro de Mormón. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes el archivo número 6, un tema muy interesante, errores en el libro de Mormón. Así es hermanos, de verdad, así es, el libro de Mormón tiene errores. Sí, los tiene, pero no se preocupen hermanos, en realidad estos errores, de hecho, prueban la veracidad del libro de Mormón. No se espanten, espero que esto no les esté causando cortocircuito, pero es una realidad, el libro de Mormón sí tiene errores, pero una vez que vean qué errores son y cuál es el propósito que sigan ahí, se van a dar cuenta pues mucho más fuerte de esta veracidad del libro de Mormón. Digo, al final para mí es solo una coincidencia que esos errores estén ahí. Me parece interesante para la gente que no lo cree si el libro de Mormón es falso, cómo existen esos errores y por qué están ahí, y en realidad pues para mostrar aún más la veracidad del libro de Mormón. Pero al final, como siempre lo he dicho, yo solamente comparto coincidencias, son ustedes los que determinan si son de hecho coincidencias o evidencias. Si no, no me lo tomen a mal, para mí son evidencias, pero no es mi propósito determinarlo, eso lo hacen ustedes, ¿ok? Sin más por el momento, bueno, vamos a adentrarnos en el tema. Muchas veces tanto Mormón como Moroni leemos en el libro de Mormón, al parecer se preocupan un poquito sobre lo que los gentiles puedan hacer con el libro de Mormón, con esta información del libro. Pues Moroni menciona lo siguiente: también has hecho grandes y potentes nuestras palabras, al grado de que no las podemos escribir, así que cuando escribimos vemos nuestra debilidad y tropezamos por la manera de colocar nuestras palabras, y temo que los gentiles se burlen de nuestras palabras. No sé si les ha pasado a ustedes hermanos, pero constantemente, estando yo en la misión y fuera de la misión, una vez que leía y seguía leyendo el libro de Mormón, la verdad es que decía, bueno, qué errores. ¿Cuáles son los errores que tiene el libro de Mormón, ¿no? Ya en otro video, en otro archivo más, veremos cuáles han sido algunos de los errores que han sido errores de hecho gramaticales, no han sido errores que cambien muchísimo la estructura del libro de Mormón. De hecho casi nada, han sido palabras muy pequeñas, como decía, no lo voy a incluir en este video, pero no se refiere a esos errores, se refiere a otro tipo de errores. Pero muchas veces yo me lo preguntaba, hasta que bueno, caí en el entendimiento a qué errores probablemente se estaban refiriendo ellos. Vamos a ver uno de ellos, es el primero. En el primer libro de Nefi, en el capítulo 19, versículo 7, dice: porque las cosas que algunos hombres consideran que son de gran valor, tanto para el cuerpo como para el alma, otros las tienen en nada y las huellan bajo sus pies. Sí, hasta el mismo Dios de Israel huellan los hombres bajo sus pies. Aquí hay una parte interesante. Al parecer, la persona que podría ser Nefi, el que está hablando, podría haber sido Nefi el que escribe esta parte. Sin embargo, al parecer hay un error, porque dice hasta el mismo Dios de Israel huellan los hombres bajo sus pies. Esto es importante porque se reconoce la persona que semejante comentario, pues ese inclusive puede llegar a ser un poco, pues no tan bueno. Entonces dice: digo que lo huellan bajo sus pies, pero me expresaré de otra manera. Lo estiman como nada y no dan oídos a la voz de sus consejos. Vamos a ponernos en el contexto adecuado. Los detractores del libro Mormón, de José Smith de la iglesia, dicen que José Smith inventó el libro, ¿vale? Entonces vamos a pensar que realmente José Smith inventó el libro. Si José Smith hubiera inventado el libro Mormón, ¿no hubiera sido más fácil simplemente eliminar semejante frase y dejarla simplemente hasta el final como estaba? Es decir, vamos a leerlo de la siguiente manera: como si yo hubiera sido quien hubiera inventado el libro Mormón. Porque las cosas que algunos hombres consideran que son de gran valor, tanto para el cuerpo como para el alma, otros las tienen en nada y las huellan bajo sus pies. Sí, hasta las mismas enseñanzas de Dios las estiman como nada y no dan oídos a la voz de sus consejos. ¿No hubiera sido más fácil decir eso, corregir eso en el papel? Recuerden que José Smith está leyendo tal cual, traduciendo literalmente palabra por palabra de lo que va leyendo en las planchas. Otra persona está escribiendo. Sabemos y tenemos completamente conocimiento que en ningún momento José Smith se regresó para cambiar la historia, simplemente la iba leyendo tal cual y como la iba traduciendo. Entonces este error se queda ahí. Yo les pregunto esto: si ustedes tienen que escribir en papel con pluma o lápiz y cometen un error,
¿qué sería lo más fácil? ¿Cierto o no? Borrar, arrancar la hoja y empezar de nuevo. Pero ¿cómo borran una frase que ha sido equivocada en una plancha de metal? No la pueden borrar. Tienen que eliminar toda la plancha y hacerla de nuevo y volver a escribir toda la plancha desde un inicio. Recuerden que escribir en planchas no es como escribir actualmente en papel, no es tan fácil. Requiere muchísimo trabajo, hay que fundir el metal, hay que hacer la plancha, la hoja, y una vez hecha hay que empezar a escribir de una manera lenta y muy detallada. Entonces, si ya te equivocas, si hay un error, ¿qué es lo más fácil hacer? Si no lo puedes borrar, corrige sobre el mismo error, que eso es exactamente lo que creo que hizo Nefi. Dice, sí, hasta el mismo Dios de Israel huellan a los hombres bajo sus pies. Se da cuenta que se equivoca, que utiliza una frase que no se oye bien, y entonces corrige sobre el mismo error. Digo que la huellan bajo sus pies, pero me expresaré de otra manera. Lo estiman como nada y no dan oídos a la voz de sus consejos. Es notable darnos cuenta cómo corrige el error dentro de la misma plancha y mejora la frase, el versículo. Esto es un claro indicio de que las planchas existen, es decir, que el libro de Mormón de hecho fue escrito en metal y no en papel, como se dice, que fue una invención de José Smith. Vuelvo a lo mismo, si José Smith hubiera inventado el libro, simplemente hubiera corregido sobre el papel. Aquí se muestra que no fue así. Otro ejemplo más se encuentra en el capítulo de Alma 24, versículo 19, dice, y así vemos que cuando estos lamanitas llegaron a conocer la verdad y a creer en ella, se mantuvieron firmes y prefirieron padecer hasta la muerte antes que pecar, y así vemos que enterraron sus armas de paz. Ups, se equivocó, hubo otro error, en vez de poner armas de guerra, pone armas de paz sobre las planchas de metal. ¿Cómo eliminas eso? No lo puedes borrar. Entonces, ¿qué haces? Corriges sobre la misma frase equivocada. Dice, o sea, enterraron sus armas de guerra en bien de la paz. Nuevamente, si José Smith hubiera escrito el libro de Mormón, que lo hubiera hecho sobre papel, entonces lo único que hubiera dicho era borrar esa parte, eliminar eso, es decir, hubiera dicho que enterraron sus armas de guerra en bien de la paz. Así nada más. Existe una clara indicio nuevamente de que vemos que existe el error sobre una plancha de metal, no se puede borrar, entonces se corrige sobre la misma plancha. Otro versículo más, en el capítulo 40, el versículo 2 de Alma, dice, he aquí te digo que no hay resurrección. Increíblemente, el libro de Mormón habla sobre Jesucristo. El libro de Mormón se refiere a la expiación de nuestro Salvador y sobre su resurrección. Y lo primero con lo que empieza el versículo es diciendo, he aquí, te digo que no hay resurrección. Vuelvo a lo mismo, si José Smith lo hubiera inventado, pues simplemente lo hubiera corregido. Pero en este caso está escrito en planchas. Me imagino lo difícil que ha de haber sido preparar los materiales, la fundición, todo para crear una plancha, y al equivocarte, ¿qué haces? ¿Volver a hacer toda la plancha? Lo difícil que esto sería. Entonces, cuando se dan cuenta, en este caso muy probablemente fue Mormón quien estaba escribiendo esto, al darse cuenta de su error, pues lo único que hace es corregir sobre el mismo error. He aquí te digo que no hay resurrección. O en otras palabras, quiero decir que este cuerpo mortal no se reviste de inmortalidad, esta corrupción no se reviste de incorrupción, sino hasta después de la venida de Cristo. Vean, inclusive en este versículo se puede mostrar el trabajo que produce tratar de corregir. Si hubiera sido sobre papel, simplemente hubiera dicho, aquí te digo que no hay resurrección, sino hasta después de la venida de Cristo. Se hubiera eliminado toda esa serie de palabras, pero lo hace en forma de una corrección porque el error ya está escrito sobre una plancha de metal, no se puede borrar, entonces se tiene que arreglar el error sobre la misma escritura. En Éter existe otra, esta es un poquito más fácil de leer o entender en inglés. Y ahora prosigo mi narración porque aquí aconteció que el Señor condujo a Jared y a sus hermanos hasta ese gran mar que separa las tierras, y al llegar al mar plantaron sus tiendas y dieron al paraje el nombre de Moriancumer, y vivían en tiendas, y vivieron en tiendas a la orilla del mar por el término de 4 años. ¿Qué es lo que sucede en inglés? De hecho, dice, y vivían en tiendas, y se repite, y vivían en tiendas a la orilla del mar por el término de 4 años. Muy probablemente lo que sucede aquí es que se repite la frase, y vivían en tiendas, y vivían en tiendas, y entonces para corregirlo dicen, y vivían en tiendas a la orilla del mar por el término de 4 años. Lo que sucede es que en la traducción al español muy probablemente se nota este error, o se entiende que probablemente
digamos, de manera escrita no es correcto, y entonces lo ponen en dos diferentes tiempos. Y vivían en tiendas y vivieron en tiendas. Pero en inglés no está así. En inglés de hecho están en el mismo tiempo las dos partes. Y vivían en tiendas y vivían en tiendas a la orilla del mar por el término de 4 años. Es decir, ese es el arreglo, esa es la corrección que están tratando de hacer, me imagino también probablemente Mormón al arreglarlo, al corregirlo para que no se viera que se estaba repitiendo las palabras 2 veces. Entonces pone en tiendas a la orilla del mar por el término de 4 años. Mis hermanos, no es el propósito pues minimizar el hermoso y el gran trabajo que nuestro profeta Mormón debió de haber desarrollado en la traducción, o más, sí, en la traducción y en la compendio del libro Mormón, pero sí es importante que reconozcamos que no fue algo fácil. Muy probablemente Mormón tuvo que haber hablado varios idiomas a fin de compendiar todo esto, y luego tener que hacer las planchas y estar escribiendo lentamente, frase por frase, palabra por palabra, para completar todo lo que hoy tenemos. No es un proceso fácil, y lo tuvo que hacer mientras era general militar, ¿no? Y muchas otras cosas. Mis hermanos, el propósito de este video pues nuevamente es mostrar cómo sí, de hecho existen errores en el libro de Mormón, pero esos errores de hecho confirman que el libro de Mormón fue escrito sobre planchas de metal. Los profetas, no sé, yo creo que se han dado cuenta de esto y a propósito lo han dejado. ¿Por qué no lo han eliminado si son errores? Pudieron haber hecho el versículo más pequeño, ¿no? Pero no lo hicieron así. Pues este es el video que comparto con ustedes. Espero que les haya gustado. Probablemente haya más errores que comprueben la veracidad del libro Mormón. Habría que buscarlo. Si tú has encontrado alguno, si conoces alguno, bueno, coméntalo, dímelo y lo vamos a ir añadiendo. Ok, muchísimas gracias por seguir el video. Suscríbete, no se te olvide suscribirte, dale like, coméntalo y compártelo con tus seres queridos. Ok, mis hermanos, muchísimas gracias. Hasta luego.